Les voy a dar unos momentos entonces para que por favor todos abran el IAR Studio y lo tengan listo mientras hacemos el seminario. Bueno, principalmente les voy a hablar sobre la introducción a la arquitectura de datos con IAR Studio. Esta es una herramienta muy interesante. Lo primero que vamos a ver es las ayudas de la herramienta, una introducción leve al ambiente de desarrollo, un par de temas de los modelos físicos y lógicos, algo de submodelos, algo de ingeniería inversa, importación y exportación de modelos, creación y administración de diccionarios de datos, modelos de entidad de atributos, restricciones y relaciones, despliegue en Oracle, en SQL Server, en DB2, la actualización de modelos y un tema que es muy grande, pero pues lo vamos a ver en un repasón así inmediato, que se llaman los macros. ¿Qué quiero comentarles primero de todo? Pues IAR Studio es una herramienta líder en el modelado de datos. Le ayuda a usted a descubrir, a documentar y a reutilizar sus activos en datos. Muchas veces tenemos inconvenientes con las bases de datos de hoy en día porque se generan unos volúmenes gigantes de información y esto requiere que se creen bases de datos de una manera desordenada, con malas prácticas. ¿Qué sucede? Normalmente cuando yo tengo una base de datos, lo que hago es agregarle otra tabla y otra tabla. Y tenemos un desorden de datos impresionante. ¿Qué me permite IAR Studio? IAR Studio me permite documentar eso realizando la ingeniería inversa. Me permite descubrir toda mi base de datos, evidenciarla a nivel granular, desde los niveles más bajos que contiene la base de datos, reutilizarla y asimismo verificar en mis activos de datos una verdadera separación entre los modelos lógicos y físicos, el soporte a DBMS heterogéneos, a los motores y a la navegación para el formateo de diagramas, y me va a permitir tener una arquitectura flexible. Lo que me ofrece esta herramienta es un entorno de diseño dirigido por el modelo. Cuando yo estoy hablando de un modelo, estoy hablando desde la interfaz gráfica de mi herramienta, de mi framework. Puedo realizar todo el modelado de la base de datos. Y el plus que tiene IAR Studio es que me permite ejecutar los scripts de esas bases de datos sobre cualquier motor de bases de datos. Cuando yo les digo cualquier motor es Sybase, SQL Server, Oracle y todos los motores de bases de datos que existen. Ahorita hay un modelo muy conocido que es el modelo relacional, que ahorita lo vamos a ver, y me permite desplegarlo en absolutamente cualquier PL, Programming Language de arquitectura de datos que yo necesite. Me permite gestionar modelos empresariales, o sea que cuando yo estoy hablando de un modelado empresarial, estoy hablando muchas veces de que tengo una cantidad de tablas, miles, gigantesca que yo no puedo manejar. Haciendo la ingeniería inversa con mi herramienta, pues eso me va a permitir realizar una interacción mucho más dinámica con la base de datos, mucho más granular, y me va a permitir encontrar los inconvenientes que está teniendo en temas de carga la base de datos, y me va a permitir reorganizar mi tipaje de datos, que es muy importante. Muchas veces tenemos inconvenientes con este tipo de datos porque se está generando un desorden impresionante. Desafortunadamente aquí en Colombia tenemos la mala práctica de que los DBAs no hacen modelado de bases de datos, sino que simplemente la implementan y en la medida, así como decimos nosotros, sobre la marcha, es que se comienzan a generar las modificaciones a la base de datos. Pero es que resulta que en las buenas prácticas del desarrollo es muy importante realizar el modelado de mi base de datos y no necesariamente el hecho de que una base de datos ya esté construida significa que yo no pueda hacerle todo el tipo de arquitectura flexible que ella me requiere. Yo puedo hacer la ingeniería inversa en una base de datos y modelarla ya estando construida. Lo que me permite IAR Studio es que yo sobre una base de datos existente, él me la identifica, hago la ingeniería inversa, me muestra el modelo, hago mis alteraciones sobre la base de datos, sobre las tablas, sobre los triggers, los store procedures,
y él me los va a alterar en tiempo de ejecución. Esto me permite a mí, por ejemplo, jugar con una base de datos de prueba que sea un espejo de una base de datos de producción y verificar en las cargas que los procedimientos almacenados que estoy alterando generen un mejor performance para el software. Por otra parte, también tenemos el soporte al ciclo de vida completo de las bases de datos. Muchas veces no sabemos que una base de datos llega a un límite en el que su performance ya no es el mejor y comienza a generar una carga en el servidor que deteriora totalmente a nivel de productividad mis niveles de gestión, ya sea con una aplicación, con un WinForms, con un WebForms, con una aplicación de Android, cualquiera de esas, todo lo que se ejecute sobre una base de datos, llega un momento en el que como no se le hizo soporte al ciclo de vida completo de la base, pues ya se me va a ver un problema y lo voy a evidenciar. Y es bastante grave ver cómo empresas gubernamentales, empresas privadas tienen este tipo de problemas precisamente porque no realizan un modelado de bases de datos, simplemente porque muchas veces estamos haciendo las cosas de afán. Resulta y pasa que cuando yo estoy generando una base de datos y ya está gigante, realizarle una clínica, para los que no conocen el tema, realizarle una clínica a una base de datos es una cuestión de millones de pesos porque ya la carga en el servidor me lo tiene saturado, ya los procedimientos almacenados no se están ejecutando. Y llega un tercero, llega una empresa a realizarle una clínica a mi software, a realizarle un sondeo a mi base de datos, y eso es una cuestión de millones de pesos que desde el principio pudimos haber solventado, nos pudimos haber preparado para eso y que un arquitecto de software debería implementar estas herramientas de modelado. Por otra parte, tenemos las capacidades de comunicación empresarial. Esto me permite a mí trabajar en equipo, señores docentes y alumnos. Muchas veces el modelado de una base de datos se descarga en submodelos de bases de datos, que ya lo vamos a ver a continuación de una manera más gráfica. Y esos submodelos de bases de datos me dividen todo mi modelaje de bases de datos en instancias, en departamentos, en pequeños ciclos de productividad, en transacciones. Hay ciertas partes de la base de datos que generan un tipo de transacciones mucho más elevadas diariamente, por ejemplo, a nivel bancario, que otras partes de la base de datos que no se están moviendo a diario. Para eso generamos submodelos. Estos submodelos que vamos a ver a continuación me permiten realizar desde un repositorio de RStudio modificaciones a mis bases de datos en tiempo de ejecución o generar los scripts para verificar el performance. Y lo amable de esta herramienta es que me permite hacerlo sobre diferentes motores de bases de datos. Yo me imagino que muchos de ustedes han trabajado motores de bases de datos como SQL Server, que tiene un Manager Studio SQL Server que me permite generar scripts sobre esa base de datos. Ustedes se preguntarán, bueno, pero esto hace exactamente lo mismo que otros motores de bases de datos. ¿A este punto quiero llegar? No. Este gestor de motores de bases de datos lo que me permite es modelar sobre cualquier tipo de motor. Tenemos MySQL Workbench para MySQL Server, tenemos Manager Studio para SQL Server, el Oracle Developer para Oracle, pero eso solo me va a generar ¿qué? Me va a generar a nivel de productividad, a nivel empresarial, que yo tenga que tener un administrador de bases de datos, un DBA para Oracle, un DBA para SQL Server, un DBA para MySQL, para mis herramientas alternativas de HTML, y eso va a ser una generación de productividad lenta. Mientras que yo puedo tener un solo DBA que me realice desde la misma interfaz gráfica un modelado de bases de datos para cualquier tipo de base y entregarle eso al DBA especializado, que para eso tenemos unas herramientas muy interesantes. Embarcadero ofrece muchas herramientas, no solamente tenemos el tema de modelado de bases de datos. Embarcadero es una empresa que tiene bastantes herramientas de software. Si ustedes por favor ingresan a embarcadero.com, se pueden encontrar con esta pantalla. ¿Qué hace Embarcadero? Embarcadero se encarga de realizar soluciones
de desarrollar soluciones empresariales que apuntan directamente a la productividad de nuestros clientes. Estamos divididos en desarrollo de aplicaciones, que la encontramos por acá, se llama RAD Studio X7, TV Power Studio X6, que me permite a mí realizar todo el tema de desarrollo y administración para la optimización del rendimiento de las plataformas en las bases de datos. Y por otro lado tenemos el modelado y la arquitectura de datos que nos lo da IAR Studio. Entonces los invito a que ingresen a www.embarcadero.com para que revisen todo este tema de las herramientas. Ustedes pueden descargar los trial que están entre los 90 días y los 30 días con absolutamente todas las características del software a diferencia de otros. Este me permite a mí descargar un trial, un software de prueba con absolutamente todas las características. Se lo puedo conectar a un motor de bases de datos y evidenciar todos mis problemas de cargas. Puedo hacer un modelado y exportarlo a cualquier tipo de programming language, etcétera, etcétera. Entonces están súper invitados a que revisen esta página www.embarcadero.com.com. Por otra parte está el partner que somos nosotros, IT Tools, www.ittools.com/site. Aquí pues van a encontrar todo lo que son los software que genera Embarcadero desde la parte de Colombia. Entonces nosotros, pues la idea de nosotros es comenzar a implementar a nivel productivo en todas las instancias educativas este tipo de buenas prácticas de desarrollo de software. Porque por eso es que ahora se está viendo que se están realizando todo tipo de generaciones externas en las empresas, porque se vuelve simplemente un problema gigante, una situación que ya no puede dominar el DBA y desafortunadamente tienen que tercerizarlo teniendo pues soluciones como estas a la mano. Entonces, bueno, aparte de eso, tiene un almacén de datos y soporte a la integración y unos diseños de bases de datos de calidad. Y RStudio nos ofrece un componente muy interesante visual para el linaje de datos, para el análisis del impacto en el rendimiento entre fuentes de datos. ¿Qué le permite al usuario esto? Le permite analizar y documentar cómo fluyen los datos a través de la organización. Y RStudio 8.0 incluye nuevas funcionalidades de submodelado en el nivel de atributos y opciones de comparación que le ahorran a uno tiempo. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a que el DBA de Oracle, para las personas que utilizan el motor de bases de datos, el developer Oracle, saben que todo lo que yo tengo que hacer en mi base de datos en tiempo de ejecución lo tengo que generar sobre consola. Y RStudio me permite realizarle una modificación a la base de datos directamente desde la interfaz gráfica modelando. ¿Eso qué me permite? Me permite evidenciar las relaciones y las herencias que yo tengo entre las diferentes entidades de mi modelo de bases de datos y verificar que el performance sea el óptimo. Esto me permite disminuir errores en mi base de datos y esto me permite familiarizarme más en curvas de aprendizaje con los llamados scripts. Para los estudiantes el script, es el lenguaje en el que se programa, es una sentencia. Por ejemplo, en Oracle son sentencias que me generan un tipo de modificación o alteración o creación a mi base de datos. Cuando yo me refiero a un script, es una línea de comandos que le permite a la base de datos modificarse dentro del motor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una interacción gráfica con IAR Studio en este momento para que ustedes puedan evidenciar que la curva de aprendizaje de ustedes como aprendices es mucho más rápida cuando yo lo realizo de manera gráfica, a sentarlos en una consola a programar SQL. Es bien diferente. Y RStudio tiene una cantidad de funcionalidades y beneficios. Tiene un entorno de diseño dirigido por el modelo de alta productividad, como yo les estaba nombrando anteriormente. Nosotros tendemos mucho hacia la productividad. Es muy importante que en muchas ocasiones cuando se necesita hacer una prueba de carga sobre una base de datos, cuando encontramos un problema en la base de datos, como no existe el modelado en nuestra base de datos, es increíblemente difícil encontrar un dato, una tipología de dato, una relación.
un dominio dentro de una base de datos. Pongámonos a pensar en una base de datos de 1000 tablas, de 5000 tablas. El Banco de la República, no sé qué idea tengan ustedes de la cantidad de tablas que pueden llegar a tener. Eso puede ser una cosa, un monstruo increíble, pero realizándole modelado de base de datos a nivel gráfico es mucho más fácil y mucho más amable tanto para el estudiante como para el ingeniero en productividad encontrar la relación, el problema, el procedimiento, el trigger, lo que él necesite. Precisamente por eso es que el entorno de diseño dirigido es directamente al modelo de alta productividad. Yo, un estudiante o una persona que ya se encuentra capacitada en la herramienta, le puedo garantizar que va a generar un nivel de productividad en su empresa muchísimo más amplio sobre otros motores de bases de datos, sobre otros managers. Me permite la verdadera separación de modelos físicos y lógicos con una integración completa. Cuando yo estoy hablando de un modelo físico, un modelo lógico, hay una diferencia bastante interesante, ¿no? El modelo físico es el que va sobre el tipo de motor. Cuando yo estoy hablando de un modelo físico en una base de datos, estoy hablando de un lenguaje de programación. A continuación lo vamos a ver. Y cuando yo estoy hablando de un modelo lógico, es el modelo estándar o el modelo general a nivel gráfico que yo estoy creando cuando estoy generando una relación de tablas, unas llaves primarias y foráneas, estoy generando un modelo lógico. A diferencia de que cuando yo genero un modelo físico, ya lo voy a implementar con un script, como les mencionaba anteriormente, una sentencia sobre una base de datos. Hay algo muy interesante también en IAR Studio y es la publicación de modelos e informes en una gran variedad de formatos. Yo puedo generar formatos HTML, RTF, en Office, como output, en una vista, en esquemas XML, desde mis modelos físicos y lógicos. A continuación yo también les voy a mostrar cómo se genera un modelo físico y cómo se genera un modelo lógico y que yo puedo desde mi modelado de bases de datos generar un modelo físico o lógico para diferentes tipos de lenguajes. El soporte completo al ciclo de vida de las bases de datos en ingeniería inversa o directa pues genera la automatización del código, que era lo que yo les decía. Cuando yo le hago ingeniería inversa a una base de datos, lo que yo estoy realizando es traer una base de datos que se encuentra en un motor, ingresarla a mi framework y que me la muestre como una base de datos. Eso es básicamente lo que hace o lo que permite que yo pueda hacer ingeniería inversa. Eso hace más amables las interacciones con la base de datos. Una vez yo traigo mi modelo físico desde una base de datos, ese modelo físico lo puedo modificar y los scripts van a tener las sentencias de alteración. ¿Con cuál ventaja? Resulta y pasa que yo tengo un motor de bases de datos en MySQL Server. Pero resulta que esos motores de bases de datos son sumamente lentos y las ejecuciones de HTML5 sobre JavaScript tienen un problema de seguridad impresionante. Cuando yo estoy desarrollando el lenguaje nativo y quiero migrar un motor de bases de datos de MySQL Server, por ejemplo, a un motor de bases de datos Oracle o SQL, yo puedo realizar la ingeniería inversa, por ejemplo, desde mi motor de bases de datos Oracle y realizarle las alteraciones al modelado de la base de datos y generar un script para SQL Server completo, desde la creación hasta la alteración. Para los estudiantes la diferencia de estos dos términos significa que cuando yo estoy modelando una base de datos desde ceros, en el motor de bases de datos no hay absolutamente ninguna información de mis datos. Entonces estoy creando. Pero también cuando realizo ingeniería inversa, lo que hago es una alteración. En el momento en que yo modelo y cambio un tipo de dato
de un varchar a un char, de un varchar a un integer, estoy generando una modificación. Eso genera una alteración sobre la base de datos. ¿Cuál es la ventaja? Yo puedo traer una base de datos vieja de Oracle a mi modelado, generarle las alteraciones y realizar un script completamente nuevo para SQL Server, por ejemplo, con una sentencia create y no alter, pero para absolutamente todas mis tablas. Cuando yo voy a generar una migración de una sentencia de un create a un alter, de una cantidad de tablas, por ejemplo 5.000 tablas, pues tendría que escribir 5.000 veces la sentencia. Esto simplemente me lo hace de manera automática. Las capacidades de comunicación empresarial son muy importantes porque es una herramienta que me genera un repositorio para los estudiantes. El repositorio es donde yo genero mi código de manera grupal. En las empresas de ingeniería se desarrollan diferentes cosas para la misma fuente, para el mismo código, para la misma aplicación, cuando es una aplicación muy grande. El repositorio me almacena mi código original, mi base de datos original, y me permite ir cargando las modificaciones en tiempo de ejecución al tiempo con mi compañero, o me permite ver lo que está haciendo esa persona en tiempo de ejecución. Eso también depende de la manera en que está programado para desarrollar, ¿no? Hay tipos de repositorios en los que yo estoy generando las modificaciones sobre una base de datos de prueba que es un espejo de la de producción y luego realizo la exportación a la base de producción. El almacén de datos y soporte a la integración es un tema muy importante que tiene IAR Studio. La documentación visual del linaje de datos es sumamente importante. Cuando yo estoy realizando una serie de mantenimientos, una serie de clínicas a mi base de datos, se me presentan inconvenientes de diferentes tipologías de datos, de un numeric a un integer, de un data type a un numeric, y lo que me permite el linaje de datos es evidenciar de manera gráfica qué es lo que está sucediendo, qué es lo que tengo que modificar, qué es lo que tengo que alterar. Hay algo que es muy importante y en lo que yo hago mucho énfasis, es el diseño de calidad de bases de datos. Una base de datos que se diseña desde el principio con calidad es una base de datos que me va a permitir evitar inconvenientes a largo plazo. Muchas veces comenzamos un desarrollo de software o una implementación de bases de datos desde un punto mínimo, desde cero, y creemos que esa base de datos va a ser pequeña y de repente se nos vuelve un monstruo. Cuando yo diseño con calidad, la validación del diseño y el formamiento de integridad referencial se eleva. La capacidad de planificación y el modelado de seguridad es muy importante en una base de datos. Cuando yo estoy hablando de entidades financieras y estoy modelando, el tema de seguridad es sumamente importante. Con esta herramienta nos vamos a permitir realizar todo ese tipo de modelados de alta seguridad. Me permite aprovechar los datos de la empresa como un activo de la organización y eso es muy importante. Hablando en temas de Teradata, Netezza y Greenplum, genera un apoyo a esos sistemas estratégicos. El tema de Big Data ahorita está pegando mucho para MongoDB, por ejemplo, porque las organizaciones pueden gestionar sus datos que están en diferentes lugares. Yo muchas veces tengo un motor de bases de datos con un servidor en una parte de la ciudad y en otra tengo otro pedazo. Esto me permite a mí incluir esos teradatas a nivel estratégico y me genera un apoyo sobre ellos.